Nosotros somos el grupo número 1 y estaremos explicándole de herencia multifactorial y malformaciones congénitas. Mi nombre es Marieli de los Santos Herrera y yo les estaré hablando sobre herencia multifactorial, factor genético y factor ambiental. Bien, iniciando con lo que es la herencia multifactorial, esta se presenta cuando más de un factor causa un rasgo o un problema de salud, como un defecto de nacimiento o una enfermedad crónica. Los genes pueden ser un factor, pero también pueden haber otros factores que no son genes, por ejemplo, la nutrición, el estilo de vida, alcohol y tabaco, algunos medicamentos, una enfermedad, contaminación, que entra dentro del factor ambiental, entre otros. A menudo se ve afectado un sexo masculino o femenino con mayor frecuencia que el otro respecto de determinados rasgos o trastornos. Riesgos hereditarios. Las afecciones multifactoriales suelen ser hereditarias. Esto se debe a que en parte la causa son los genes. El riesgo de padecer un rasgo o una afección multifactorial depende de la cercanía con el familiar que tiene el rasgo o la afección. Por ejemplo, tiene un mayor riesgo de padecer un rasgo o un trastorno si uno de sus hermanos lo tiene. El riesgo es menor si un primo tiene el rasgo o el trastorno. Los miembros de la familia comparten una parte de los genes en común según el lugar en el árbol genealógico. Los padres, los hermanos y los hijos comparten aproximadamente la mitad de los genes, pero como los trastornos multifactoriales se deben a más de un factor, a menudo es difícil determinar el riesgo real de que una persona desarrolle un trastorno o lo transmita. Dentro de los tipos de rasgos y trastornos multifactoriales se encuentran que esto también son causados tanto por los genes como por otros factores. Está en defectos de nacimiento como defectos del tubo neural y parietal hendido, cáncer de mama, ovario, intestino, próstata y piel, la presión arterial alta y el colesterol alto, está la diabetes, enfermedades de Alzheimer, esquizofrenia, trastorno bipolar, artritis, osteoporosis, afecciones de la piel como la psoriasis, los lunares y eczema, asma y alergias, así como la esclerosis múltiple y otros trastornos autoinmunitarios. Ya hablando sobre los factores genéticos, esto se trata de la combinación de genes que una persona hereda de sus padres. No se debe a un solo gen, sino a la interacción de varios genes, cada uno con un pequeño efecto. La combinación de estas variantes genéticas aumenta o disminuye la predisposición a desarrollar una enfermedad o una característica. Los factores ambientales, estos se refieren a las influencias externas que pueden interactuar con la predisposición genética. Pueden incluir el estilo de vida, la dieta, la exposición a toxinas, el ejercicio, el estrés, las infecciones, entre otros. Estos factores pueden desencadenar o empeorar una condición en personas con una predisposición genética. Es todo, muchas gracias. Un cordial saludo, mi nombre es Helen Samboy y en esta ocasión estaré hablándoles sobre la heredabilidad. La heredabilidad es el porcentaje de variación de una característica en una población originado por factores genéticos y ambientales. Si la característica está determinada por el ambiente, la heredabilidad entonces sería de 0. Si por factores genéticos, entonces es de 1. La heredabilidad en rasgos cuantitativos y cualitativos. Los rasgos cuantitativos son aquellos que se miden. Digamos un ejemplo de ello, el peso, la talla e inclusive la presión arterial.
Es más clara en estos casos porque hay mayor variación entre los individuos, mientras que los rasgos cualitativos son características categóricas como por ejemplo el color de ojos, el color de cabello, el color de piel o una enfermedad genética puede tener rasgos cualitativos. La heredabilidad también aquí se aplica, aunque su interpretación suele ser un poquito más compleja. Diferencia entre heredabilidad y herencia. Tenemos que la herencia se refiere a la transmisión de características de padres a hijos a través de los genes, mientras que la heredabilidad es la proporción de la población de un rasgo que se debe a factores genéticos o ambientales. Dicho esto, podemos establecer el ejemplo de un padre con los ojos color marrón, que son un rasgo dominante, y una madre con los ojos color azul, que es un rasgo recesivo. Entonces, en la herencia, el hijo puede salir tanto con o sea, puede salir con una mezcla de ambos colores de ojo. Esto dado porque la herencia es poligénica. O sea, dicho esto, en la herencia actúan varios genes. Sin embargo, la heredabilidad lo que se enfoca más en cuán probable es que los hijos salgan con el color de los ojos de los padres. Eh, Cuando hay una alta población, digamos que una alta población de hijos que salieron con los ojos color marrones, determinamos que la heredabilidad en los ojos color marrones entonces es más elevada que en los ojos de color azules. Entonces, entre los conceptos tenemos que cuantificar el papel de las diferentes genéticas en la determinación de la variabilidad de los rasgos cuantitativos, dificultad práctica, que aparte de genes también se comparten exposiciones ambientales. Al tener heredabilidad elevada, eso no significa y no revela un mecanismo de herencia subyacente, no se cuenta aisladamente del grupo poblacional. Estimación de la heredabilidad a partir de estudios de gemelos. Tenemos que la heredabilidad determinada por el ambiente, como ya habíamos mencionado, es igual a cero, mientras que la heredabilidad dada por el componente genético es igual a 1. Algunos ejemplos de patología de la heredabilidad en la herencia multifactorial y malformaciones congénitas. Tenemos la enfermedad congénita del corazón, que es aproximadamente el 80% de las enfermedades congénitas del corazón son de origen multifactorial, resultando de una combinación tanto ambientales y genéticas, mientras que el otro 20% de los casos se le atribuyen a enfermedades como anomalías cromosómicas y síndrome mendelianos. Dicho esto, cuando hay un 10% de probabilidades de que se nazca con esta enfermedad congénita, estamos hablando de una elevada probabilidad de esa heredabilidad. La fibrosis quística e infección por pseudomonas. Bueno, en pacientes con fibrosis quística y infecciones por pseudomonas muestra una alta heredabilidad, estimada de un 0.76. Esto sugiere que por las modificaciones genéticas juegan un papel significativamente alto y estableciendo el monto de las enfermedades por infecciones por pseudomonas, que son bastantes, la probabilidad es bastante elevada, eso es lo que no quiere establecer. El labio y paladar hendido. Tenemos que pueden afectar factores genéticos, como hay una predisposición genética con varios genes implicados, o factores ambientales, factores como la nutrición materna y la exposición a cambios químicos que pueden influenciar en lo que es el desarrollo. Estos ejemplos ilustran cómo la herencia multifactorial y congénita puede influenciar en una variabilidad de condiciones médicas, o sea, de condiciones médicas, patologías, subrayando la importancia de considerar tanto los factores genéticos como los ambientales en la evaluación y manejo de estas enfermedades y de la que le continuarán hablando más adelante. Es todo por mi parte.
Buenas, yo soy Maika Méndez y os estaré hablando sobre los siguientes temas. Empezaré hablando sobre el modelo del umbral y campana de Gauss. Con relación al modelo del umbral, ¿qué es? Pues bien, es la necesidad de predisposición genética basada en el modo de herencia poligénica. Entonces, el modelo del umbral suele graficarse para el caso de la población general. La gravedad de la enfermedad es también dependiente de la magnitud de la predisposición genética y a medida que aumenta el número de genes para el padecimiento, también aumenta el riesgo para este. No solo el número de genes importa, sino el ordenamiento alélico dentro del sistema poligénico. Otros fenómenos observados son que cuanto mayor es la agregación familiar, mayor la gravedad con que se presenta la enfermedad en aquellos parientes en donde ésta recurre. Más joven se presentó en el pariente, mayor es el riesgo para otro familiar y, por otro lado, el grado de parentesco y número de parientes afectados. Es decir, que cuanto más cercano el grado de parentesco y mayor el número de afectados en la familia, mayor el riesgo de recurrencia. Con respecto a la campana de Gauss, podemos decir que es una función matemática que describe la forma en que se distribuyen los datos en un conjunto. La mayoría de los datos concentrados alrededor de la media y dispersados de manera uniforme hacia ambos lados es una observación estándar. Aquí tenemos una imagen, tanto como ejemplo, tanto del modelo del umbral como la campana de Gauss, donde podemos ver la campana de Gauss y el umbral es la flecha vertical de color rojo. Aquí podemos ver que en hombres el umbral es menor que en mujeres, que es mayor. Ahora vamos a hablar sobre el estudio en gemelos. Hemos de decir que un mellizo o un gemelo es uno de los productos resultantes de un mismo embarazo. Los mellizos pueden ser idénticos o monocigóticos, es decir, estos mellizos salen a partir de una fecundación de un óvulo con un espermatozoide. O si no, pueden ser no idénticos o disigóticos. Esto quiere decir que resultan de una fecundación de dos óvulos de espermatozoides. El fundamento radica en la comparación de aquellos mellizos monocigóticos con una identidad genética al 100%, que a diferencia de los mellizos disigóticos, la cual es de un 50%. Es importante tener presente que estos estudios son de tipo observacional y es importante tener presente que estos estudios son de tipo observacional con el propósito de mostrar tendencias, pero no de responder hipótesis. Si la característica de estudio es un rasgo normal, como por ejemplo la talla, la inteligencia o un determinado padecimiento que presenta agregación familiar, pero no conjuga con un modo de herencia mendeliana o monogénica, esta mostrará una mayor similitud y concordancia con aquellos mellizos monocigóticos y no con los mellizos disigóticos. Ahora hablaremos sobre los rasgos de este estudio. Se han definido dos aspectos distintos de los rasgos de estudio. Tenemos la similitud de la expresión del mismo y que ambos mellizos la presentan o no. Estos estudios se basan a partir del método ACE, donde las siglas A hace referencia al efecto génico aditivo, la sigla C hace referencia a ambiente común compartido y la sigla E hace referencia al ambiente individual. Esto nos ayuda a saber qué proporción de la variancia fenotípica es hereditaria versus la proporción que se debe al ambiente compartido y no compartido. Si esto lo trasladamos a una fórmula, vemos que tenemos la fórmula de mellizos monocigóticos, que es igual a RMC igual a A más C, donde la R es una correlación observada para un rasgo determinado, para mellizos monocigóticos, que es igual a efecto génico aditivo, que es la A, más ambiente común compartido, que es la C. Tenemos la fórmula de mellizos disigóticos, donde la correlación observada para un rasgo determinado para mellizos disigóticos es igual a 1/2
del efecto génico aditivo más el ambiente común compartido. Esto ayuda a analizar las diferencias entre o determina el análisis de las diferencias entre un mellizo monocigótico y un mellizo disigótico y nos da el resultado de que el efecto génico aditivo es igual a 2 veces la correlación observada para un rasgo determinado de un mellizo monocigótico con la correlación menos la correlación observada para un rasgo de determinación de disigótico. Tenemos que en el ambiente común compartido es la correlación observada para un rasgo determinado en mellizo monocigótico menos el efecto genético aditivo, que es igual a 2 veces la correlación observada para un rasgo determinado de mellizos monocigóticos. Y también tenemos que en ambiente individual es 1 menos la correlación observada para un rasgo determinado en mellizos monocigóticos. Hasta aquí mi participación, os dejo con mi compañera. Saludos, mi nombre es Brian Junior Rodríguez Rosario y en el día de hoy le voy a estar hablando sobre lo que es la dismorfología, teratología y malformaciones congénitas. Cuando hablamos de la dismorfología nos estamos hablando de aquella rama de la medicina y biología que se encarga de estudiar aquellos defectos estructurales originados antes del nacimiento. Esto afecta del 3 al 5% de los neonatos y vale recalcar que este término se refiere tanto a las anomalías mayores como a variaciones menores en la estructura corporal, que pueden estar presentes desde el nacimiento, lo que quiere decir que no porque una malformación sea pequeña o sea muy grande, esto va a dejar de estudiarla. Esto la va a tomar la dos por igual y no va a haber excepciones a la hora de estudiar. Pasando de diapositiva, la podemos dividir en lo que son los rasgos dimórficos mayores y los rasgos dimórficos menores. Así es como eso se clasifica. En los rasgos dimórficos mayores, básicamente se refiere a aquellas anomalías estructurales que afectan gravemente o la funcionalidad del individuo, como la espina bífida o la anencefalia, que estaremos viendo más adelante. En este caso, como ejemplo, yo tomé lo que fue la espina bífida o también conocida como mielomeningocele, que es una de las más grandes de la espina bífida, en el cual ocurrió un defecto en el tubo neural y este no pudo ser desarrollado correctamente o no se pudo cerrar correctamente durante la etapa fetal. Aquí yo puse que el tipo de herencia es una herencia poligénica, porque recuerden que estamos en la herencia multifactorial, lo que implica que no simplemente actúa de manera genética o de manera singular, sino aquí hablamos de lo que es tanto los factores genéticos como los factores ambientales. Cuando hablo de los factores ambientales, no me refiero simplemente a las condiciones del ambiente, sino también al estilo de vida de la persona. Aquí puse dos genes, que fue el gen MTHFR y el SHH. Puse el MTHFR porque según las investigaciones, este gen se encarga de las mutaciones que pueden interferir en la capacidad del cuerpo para procesar el ácido fólico de manera adecuada. Lo que quiere decir que una ausencia o una mutación en este gen pudiese ocasionar o pudiese aumentar el riesgo de la espina bífida, de tener la espina bífida o de tener otro tipo de afección en lo que es el tubo neural. También puse el SHH, ya que este básicamente se encarga de guiar el crecimiento o la formación correcta de diferentes, en esta etapa del desarrollo fetal, de diferentes partes del cuerpo. Aquí puse los riesgos familiares porque, como estamos hablando también de los factores ambientales, es necesario, es necesario mencionar que, es necesario mencionar que eh, si alguien en la familia ha tenido alguna afección o algún problema con lo que es el tubo neural, los descendientes tienen un riesgo mayor a lo que es desarrollar una enfermedad con referente a o ligada a lo que es el tubo neural.
como pudiese ser esta misma, la espina bífida o la anencephalia. Esta esta enfermedad se da debido a la deficiencia de ácido fólico, porque como se lo menciona en el gen MTHFR, esto quiere decir que aquí o tienen un problema para procesar lo que es el ácido fólico, o la madre no tomó ácido fólico durante el embarazo, lo que pudo ocasionar este tipo de malformación. Y también tenemos lo que es la exposición a medicamentos y sustancias. Eso quiere decir que no simplemente de los factores ambientales ni el estilo de vida, sino también si nosotros tomamos medicamentos que nos hacen daño, nos pudiesen causar algún daño, nosotros podemos desarrollar alguna malformación. En este caso, en el caso de las mujeres, que si ellas toman algún medicamento que está o contraindicado o que no deberían de usarlo, o tienen problemas con las drogas, o están tomando un opioide o cualquier otra cosa que esté contraindicado, o puede que también esté indicado, pero esto puede ocasionar lo que es una malformación en lo que es el desarrollo del feto. Voy a leer este fragmento que tengo aquí, y es que la mielomeningocele no sigue un patrón claro de herencia mendeliana, o sea, si es dominante o recesiva, lo que indica que su desarrollo depende de la interacción entre varios genes y factores ambientales. Por eso les estaba mencionando que esto es multifactorial y que no está directamente ligada a si es recesiva o si es dominante, ya que aquí no simplemente depende de lo que son los genes, sino también de los factores ambientales. Ahora vamos a pasar a lo que son los rasgos dimórficos menores. En este caso, los rasgos dimórficos menores son aquellas anomalías que pueden afectar de la funcionalidad o pueden ocasionar lo que es un defecto estructural en lo que es el individuo, pero este no va a ser gravemente como lo era el riesgo dimórfico mayor, sino que esto puede que lo afecte a una mayoría, a una minoría, a un menor porcentaje, o puede que ni siquiera lo afecte, que simplemente sea una deformación. Aquí también tenemos lo que es una herencia poligénica, que incluye el gen SOX9, el RUNX2 y el MSX1. Básicamente la relación entre estos genes es que se encargan del desarrollo correcto de lo que es el hueso, tanto de su forma como su crecimiento y la mineralización del mismo. Y aquí también tenemos lo que es una deficiencia de ácido fólico, también que puede que esté expuesto a la exposición de medicamentos o sustancias. En este caso si la madre está expuesta a algún medicamento o alguna sustancia ilícita que ella no debería consumir durante el embarazo, esto puede contribuir a lo que es la micrognatia, que es la enfermedad de la que estamos hablando ahora. Además de eso, también podemos incluir lo que son las infecciones virales y las bacterianas, que si la madre adquiere una de estas durante el embarazo, esto puede ocasionar lo que es la micrognatia. Otra enfermedad genética, bueno, o multifactorial, como es este caso. También tenemos que otro factor que puede influir en esto es la malnutrición materna o la deficiencia de nutrientes específicos, aparte de la edad y el estilo de vida. La micrognatia, bueno, como ustedes ven en la imagen, la mandíbula tiene un tamaño muy reducido, y esto puede estar asociado a muchísimos problemas, y los rasgos de estos es que tienen la mandíbula muy reducida. Si ustedes se dan cuenta, ustedes dicen, oh no, pero ese muchacho no tiene mandíbula, ese muchacho ya está en el esófago, pero no. Tienen una mandíbula como lo puse aquí en lo que fue la radiografía. Lo único que su mandíbula es muy pequeña debido a lo que ya le mencioné anteriormente. Pudo ser uno o varios de estos factores, porque estamos hablando de una herencia multifactorial. Eh, Estas personas tienen una dificultad para masticar, para hablar, también tienen problemas de respiración, especialmente en los casos severos, de malocución dental, que es una alineación incorrecta de los dientes. Esto es debido a lo mismo, porque tienen una mandíbula muy reducida. También tienen alteraciones en la forma de la cara, por ejemplo, un perfil facial plano, si ustedes se dan cuenta.
Bueno, en la radiografía se ve que tiene como una cara plana, pero si nos vemos en esta parte, la parte de arriba, no es el mismo bebé por si acaso. Si vemos en la imagen de arriba, él es como puntiagudo, sí, wow, pero plano de la mandíbula porque tiene este tipo de afección que es la micrognatia. La micrognatia puede ser leve, moderada, grave, aislada o asociada, congénita o adquirida, lo que quiere decir que, por ejemplo, si nos vamos de leve, moderada y grave, que leve es que no se note tanto que tiene este defecto facial. Entonces, al no notársele tanto o al no interferir tanto en lo que es la vida de este paciente, él va a llevar un estilo de vida normal. Y mientras más vas avanzando, esto puede tener muchísimos problemas, como lo es que si ellos están comiendo algo, puede que se le vaya por la tráquea en vez del esófago, y problemas así en el tubo digestivo y en el aparato respiratorio. Si nos vamos de aislada o asociada, esto quiere decir que o puede que se presente sola o puede que se presente con algún otro síndrome. Por ejemplo, si tenemos micrognatia aislada, que es simplemente que él tiene la micrognatia, pero esta se puede presentar en diferentes síndromes también. Y cuando hablo de congénita o adquirida, me refiero a que o nació con esto bueno, desde que nació, o sea, tiene micrognatia desde que nació, o que fue adquirida mediante algún traumatismo en el cual se le tuvieron que hacer alguna cirugía o tuvo cualquier traumatismo que le dejó la cara sin la mandíbula como debería. Bueno, luego de aquí vamos a hablar sobre lo que es la teratología. Cuando hablamos de teratología, básicamente nos estamos hablando de la biología y de la medicina que se ocupa del estudio de las malformaciones congénitas y los efectos de los teratógenos en el desarrollo embrionario y fetal. Cuando yo hablo de teratógeno, básicamente estoy hablando sobre aquellos factores externos que pueden causar anomalías en el desarrollo del feto, que pueden resultar tanto en malformaciones o trastornos de nacimientos. La teratología se basa básicamente en el por qué, cuándo y dónde ocurren estas anomalías y en qué contexto nosotros la podemos prevenir. Los agentes teratógenos que tenemos aquí, yo lo dividí en tres, que son físicos, químicos y biológicos. Cuando hablamos de los físicos, me refiero a que son agentes externos, como lo puede ser la radiación, que la radiación o la exposición a la radiación de la madre durante el embarazo, eh, ya sea que ella va al médico a hacerse alguna radiografía o está obligada a tomar tratamiento contra el cáncer o desastres nucleares como fue Chernobyl y eso, puede afectar el desarrollo fetal y puede aumentar el riesgo de malformaciones. En este caso yo puse la microcefalia y y retraso en el desarrollo, pero obviamente hay muchísimas más malformaciones que pudiesen venir por radiación. Luego tenemos también lo que son las temperaturas extremas, que si la madre tiene mucha fiebre o está expuesta a temperaturas extremas durante el embarazo, la misma puede ocasionar o puede inferir en lo que es una malformación, como lo puede ser en los defectos del tubo neural, que ya hablamos más anteriormente, como lo fue la anencefalia y, y la espina bífida. También tenemos otros agentes teratogénicos como lo es los químicos. Aquí nosotros vamos a hablar de tres específicamente, que son los medicamentos, el alcohol y las drogas. Bueno, en el caso de los medicamentos, si uno está tomando, o bueno, si la madre está tomando medicamentos que no debería de tomar o durante el embarazo o que le estén haciendo daño ya inconscientemente, entonces esto pudiesen ocasionar lo que es un defecto estructural en el feto, bueno, en el bebé. Por ejemplo, aquí tenemos el síndrome de focomegalia o síndrome de extremidades cortas o ausentes, que está asociado con el uso de talidomida durante el embarazo. Un medicamento que se recetaba para el insomnio y las náuseas en la década de los 50 y 60, ya ese medicamento pues no se está recetando precisamente por esto, por las malformaciones que esto deja. Aquí, si ustedes se pueden ver en la imagen, este niño tiene las extremidades muy cortas y no va a poder desarrollarse correctamente con ella, ya que
si ustedes se fijan, eso no le va a crecer en el sentido de que, oh no, le va a crecer después y va a tener una vida normal. ¿No? Ya ese brazo se va a quedar pequeño y a medida que él vaya creciendo, o el brazo se queda pequeñito o crece, pero no crece de una manera que él lo pueda utilizar correctamente. Este tipo de personas se caracterizan precisamente por eso, por tener o algunas extremidades funcionales, como por ejemplo este niño tiene los pies que él lo puede utilizar bien, pero no puede utilizar las manos. O también puede ser que él le falten extremidades. En este caso, él tiene las extremidades, pero la tiene muy corta. Y creo que hay un caso más adelante en el cual un niño no tiene las extremidades y parece de la misma afección. Luego tenemos lo que son las drogas como agente teratogénico que las drogas están involucradas en lo que son problemas de desarrollo y síndromes de abstinencia en bebés expuestos a heroína o cocaína durante el embarazo, que pueden provocar complicaciones como el bajo peso al nacer y problemas de comportamiento. En este caso también puede ocasionar que el bebé salga prematuro, que tenga algún problema de comportamiento o que tenga algún retraso mental. Todo por consumir drogas que, como sabemos, las drogas no son favorables para el organismo. En este caso, drogas recreativas, incluyendo la cocaína y la heroína. Luego también tenemos como un agente teratogénico químico lo que es el alcohol, que, bueno, aunque a no todo el que toma alcohol, un hijo le sale con un defecto estructural, esto no implica que no haya estado en riesgo de, de haber desarrollado algún defecto estructural. Entonces hay que tener cuidado porque no se puede estar tomando alcohol durante el embarazo. Entonces aquí yo puse como ejemplo el síndrome de alcohólico fetal o SAF que se produce por el consumo de alcohol durante el embarazo, resultando en anomalías faciales, problemas de crecimiento y discapacidades cognitivas. Si ustedes se fijan, a ver si lo puedo, bueno, no sé si se va a ver, pero yo lo estoy eh, aumentando mi parte, y es que el niño me presenta microcefalia, puede presentar un puente nasal bajo, o puede presentar un pliegue picántico, o también anomalías en la oreja, o micrognancia, y muchísimas deformaciones en la cara simplemente porque ha tomado el síndrome de alcohólico fetal por el consumo de alcohol durante el embarazo, que no se debería de tomar. Eh, También tenemos, bueno, aquí está un poquito más detallado lo que son las drogas recreativas, la droga recreativa y el síndrome de abstinencia neonatal. Aquí básicamente nosotros vamos a encontrar un niño con un nacimiento prematuro que nace antes de la 42 semanas. También tenemos la muerte súbita del lactante que puede nacer muerto o directamente después que haya nacido se puede morir así de la nada, por decirlo de esta forma, que no es de la nada porque es ligado a lo que es este síndrome, pero así sin previo aviso, sin presentar ningún síntoma de que como que está sangrando, nada así, se puede morir así inmediatamente. También estos niños tienen un bajo peso al nacer y encima de que tienen un bajo peso al nacer, ellos le da problema para subir de peso. Ellos se quedan así como flaquitos porque es muy difícil para ellos subir de peso debido a este síndrome. También tenemos que el perímetro cefálico puede ser reducido y puede ocasionar lo que es una microcefalia o también que tiene defectos cognitivos. Estos defectos cognitivos básicamente van a afectar lo que es un buen desarrollo tanto social como un desarrollo personal del individuo. Pasando de slide, tenemos las agentes teratogénicos biológicos básicamente son aquellos factores que son biológicos, como lo puede ser una infección, que ciertas infecciones durante el embarazo pueden ser teratogénicas, incluyendo lo que es la rubeola, que se da en el primer trimestre. Si se da en el primer trimestre del embarazo puede causar cataratas, cardiopatías y problemas auditivos en el recién nacido. También tenemos el citomegalovirus, que es una infección que puede resultar en el retraso y el desarrollo de las capacidades intelectuales del feto. Y también tenemos el Zika, que si el Zika le da a la madre durante el embarazo
Esta infección puede causar microcefalia y otras anomalías cerebrales en el recién nacido. Esto quiere decir que no hay que cuidarse lo más que uno se puede en el embarazo de padecer cualquier tipo de enfermedad precisamente por esto. Y bueno, ya hablando de malformaciones congénitas, podemos hablar de, bueno, es básicamente lo mismo que veníamos hablando anteriormente. Entonces, las malformaciones congénitas son alteraciones estructurales presentes en el momento del nacimiento que afectan la forma o función del órgano o parte del cuerpo. Para puntualizar ciertas cosas, eh, podemos clasificarlos según el tipo de anomalía. Que el tipo de anomalía pueden ser los defectos estructurales o defectos funcionales. Cuando hablamos de defectos estructurales me refiero a algún defecto en algún órgano o algún defecto en alguna parte del cuerpo del niño. Y cuando hablamos de defectos funcionales son defectos que hacen que el organismo no funcione correctamente, como por ejemplo una cardiopatía o, bueno, en este caso una insuficiencia cardíaca. Y en este caso también tenemos lo que es eh, fibrosis quística. Tenemos lo que es fibrosis quística. En el caso de los defectos funcionales, sí. En el caso de los defectos estructurales tenemos lo que es la espina bífida o el labio leporino. Eh, Estas enfermedades están ligadas a este tipo de defecto. Dependiendo del tipo de defecto, nosotros podemos tener diferentes tipos de patologías. En este caso, yo solamente estoy mencionando dos, pero obviamente hay muchísimas más. También estos pueden ser clasificados por su causa. Por su causa lo podemos clasificar en malformaciones por factores genéticos, que es cuando hay alguna mutación, alguna deleción o duplicación en lo que son los genes. Esto puede ocasionar lo que es la trisomía 21, como el síndrome de Down, que es básicamente una duplicación de la copia del cromosoma 21. Y también tenemos lo que es el síndrome de Turner en las niñas. Entonces, las formaciones por factores genéticos resultan en alteraciones cromosómicas o mutaciones genéticas y están causadas por la exposición a, a cualquiera de las herencias multifactoriales que ya hemos mencionado anteriormente. Y también tenemos lo que son las malformaciones por factores ambientales, que estas están causadas por la exposición a teratógenos o condiciones ambientales durante el embarazo. En este caso, yo puse el SAF otra vez, que estuvimos hablando que la misma resulta en una exposición prenatal al alcohol, causando malformaciones faciales y problemas de desarrollo físico-mental. Y otra vez yo puse ahí el síndrome de focomelia, en el cual estos niños tienen una formación en lo que son las extremidades que pueden ser cortas o ausentes. Esto es dependiendo de su clasificación según su causa. Y ya para concluir con mi parte y darle paso a la otra compañera, nosotros tenemos lo que es la clasificación por su localización, que esa puede ser o malformaciones en el sistema nervioso, que es cuando el bebé tiene una malformación o alguna mutación en lo que es el sistema nervioso, y esto puede ocasionar o hidrocefalia, como es la de la primera imagen, que se ve que tiene un agrandamiento de la cabeza por un exceso de líquido. Y también tenemos lo que es eh, la anencefalia, que básicamente se caracteriza por la ausencia de una parte del cráneo o también por la ausencia de una parte del cerebro. Y ya para culminar tenemos las malformaciones en las extremidades, como es la polidactilia o la angenesia. Que la angenesia puede ser, o más bien, que te falta una extremidad, o que tú tienes una extremidad, un ejemplo, semicompleta, por decirlo de esa forma. Entonces, hasta aquí mi parte, recalcándole que todas estas enfermedades son de herencia multifactorial, lo que indica que no simplemente están presentes por problemas genéticos, sino también por factores ambientales. Y hay que recalcar que en los factores ambientales nosotros tenemos lo que son el ambiente per se, pero también está ligada a lo que es el estilo de vida que nosotros tenemos. Muchas gracias.
Enfermedades de la vida adulta. Las enfermedades de la vida adulta son afecciones de salud que suelen aparecer en edad adulta y están relacionadas con factores de riesgo como el estilo de vida y la genética. Estas enfermedades incluyen las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, las enfermedades respiratorias crónicas, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, los trastornos metabólicos y los trastornos de salud mental. Estas enfermedades pueden prevenirse o gestionarse con cambios en el estilo de vida. Entonces, hablemos ahora sobre la diabetes mellitus. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles altos de azúcar en sangre. Cuando hay valores por encima de lo normal de glucemia, es decir, azúcar en sangre, se le denomina hiperglucemia. Y cuando se sostienen durante mucho tiempo, puede llegar a producir complicaciones en diferentes órganos. Al ser esta una enfermedad crónica, esto significa que acompañará al paciente o a la persona que lo padece durante toda su vida. Sin embargo, con un tratamiento y un seguimiento adecuado, se pueden prevenir complicaciones y llevar a que el paciente pueda y ayudar al paciente a llevar una vida más o menos normal. La diabetes tiene diferentes causas dependiendo de sus tipos, según el tipo de diabetes. La diabetes tipo 1 se debe a que el sistema inmunológico ataca las células del páncreas que producen insulina, lo que impide que la glucosa entre en las células. Se cree que factores genéticos y ciertos virus son los responsables de desencadenar esta reacción. La diabetes tipo 2 está relacionada con la resistencia a la insulina, aunque el cuerpo produce insulina, no funciona de manera correctamente. Factores como el sobrepeso, la inactividad física y antecedentes de que otro familiar tenga diabetes son las causas principales de este tipo de diabetes. La diabetes gestacional se desarrolla durante el embarazo debido a cambios hormonales que dificultan la acción de la insulina. Otros tipos de diabetes pueden estar causados por enfermedades del páncreas o el uso de ciertos medicamentos. La diabetes se manifiesta en los siguientes síntomas: sed excesiva, también llamado polidipsia, micción frecuente, poliuria. El paciente va muchas veces a orinar al baño, aumento del apetito, polifagia, pérdida de peso involuntaria, presencia de cetonas en orina. Esto indica una descomposición de las grasas y los músculos debido a la falta de insulina, cansancio y debilidad, irritabilidad o cambios de humor, llagas de cicatrización lenta e infecciones frecuentes. En la diabetes tipo 1, estos síntomas suelen ser más intensos y aparecer rápidamente, mientras que en la diabetes tipo 2 suelen desarrollarse gradualmente y son menos evidentes. Para realizar un diagnóstico de diabetes se realizan una serie de pruebas, pero estas pruebas están recomendadas especialmente para diferentes grupos de personas. Se recomienda realizar estas pruebas a personas con un IMC mayor a 25 y que además tengan factores de riesgos adicionales. Se les recomienda a personas mayores de 35 años, mujeres que han tenido diabetes gestacional, personas diagnosticadas con prediabetes y personas con virus de inmunodeficiencia adquirido. El diagnóstico, pues ahora para realizar el diagnóstico de la diabetes tenemos las siguientes pruebas: la hemoglobina glucosidada, el examen aleatorio de glucosa en sangre, la glucemia en ayuna y la prueba de tolerancia a la glucosa. Para la diabetes de tipo 1 se suelen realizar pruebas de orina y para la diabetes gestacional se evalúa el riesgo en la primera consulta. Ahora, para tratar la diabetes tenemos que en general se hace un cambio en el estilo de vida, pues la persona debe mantener una dieta y hacer ejercicio. Y específicamente para la diabetes tipo 1 se prescriben inyecciones de insulina o el uso de una bomba de insulina, control frecuente de la glucosa sanguínea y la posibilidad de trasplante de páncreas en algunos casos. Para la diabetes tipo 2 están los cambios en el estilo de vida y el control de la glucosa. Se prescriben medicamentos orales o insulina si es necesario.
También se puede realizar una cirugía bariátrica. Para la diabetes gestacional se incluye una dieta, ejercicio y en algunos casos insulina o medicamentos prescritos previamente por un médico para que no vayan a causarle daños al feto. Para la prediabetes, simplemente se centran en cambios en el estilo de vida para prevenir que la prediabetes pase a ser diabetes tipo 2 con quizá la prescripción de medicamentos. Entre las complicaciones de la diabetes están las complicaciones a largo plazo y las complicaciones a corto plazo. Entre las complicaciones a corto plazo está la cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar. Y entre las complicaciones a largo plazo están las enfermedades cardiovasculares, la neuropatía, la nefropatía, la retinopatía y los problemas en los pies. Los problemas en los pies constan de úlceras e infecciones debido a la mala circulación y la neuropatía, que pueden llevar en muchos casos a las amputaciones de estos miembros. También están las infecciones frecuentes. Ahora vamos a hablar sobre la genética de la diabetes. La diabetes es considerada una enfermedad con herencia multifactorial. Esto significa que su aparición se debe a la interacción entre múltiples genes y factores ambientales. Un gen relacionado con la diabetes tipo 1 es el gen HLA-DR. La proteína lleva el mismo nombre, HLA-DR, afectando el cromosoma 6 en su brazo corto 21.3. Y la diabetes tipo 2 tiene el gen TCF7L2. La proteína es el factor de transcripción 7-like2 en el cromosoma 10, brazo largo 25.2. La obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica progresiva que afecta aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la vida de un individuo. Se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, de un incremento de la mortalidad y de la disminución de la calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La obesidad se produce cuando se ingieren más calorías de las que se queman con las actividades diarias o con el ejercicio, lo que lleva al cuerpo a almacenar este exceso de calorías en forma de grasa. Las personas con obesidad pueden tener un mayor apetito o comer en exceso por factores emocionales como son el estrés. Además, la falta de actividad física en trabajos menos exigentes o las comodidades modernas que tenemos hoy día contribuyen a que gastemos menos calorías. Las manifestaciones clínicas de la obesidad se evalúan principalmente a través del índice de masa corporal, que se calcula dividiendo el peso en kilogramos por la estatura en metros cuadrados. Los rangos del índice de masa corporal son los siguientes. Una persona con un rango de índice de masa corporal de 18.5 menor a 18.5 está en bajo peso. Una persona con un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 tiene un peso saludable. Y una persona entre 25 y 29.9 está en sobrepeso. Y por último, una persona que tenga un índice corporal mayor a 30 tiene obesidad. Aunque el índice de masa corporal es una herramienta útil, no mide directamente la grasa corporal, lo que puede llevar a errores en ciertos individuos, como son los atletas musculosos. También se considera la circunferencia de la cintura. Se asocia con riesgos de la salud, se asocia con riesgos en la salud a hombres que tienen una circunferencia de cintura mayor a 40 pulgadas y en mujeres con una circunferencia de cintura mayor a 35 pulgadas. El porcentaje de grasa corporal también se puede utilizar para seguir el progreso durante un programa de pérdida de peso. Para diagnosticar la obesidad, los profesionales de la salud realizan un historial médico, exámenes físicos en los que miden la estatura y los signos vitales, calculan el IMC, miden la cintura y realizan un control de salud. En este control de salud, pues miden la hipertensión, los niveles de glucosa, la diabetes y la diabetes.
Entonces tenemos el tratamiento de la obesidad. El objetivo principal del tratamiento de la obesidad es alcanzar y mantener un peso saludable para mejorar la salud y reducir las complicaciones que pueda tener el paciente. Se requiere un enfoque integral que incluya cambios en la dieta, ejercicio y actividad física, medicamentos que complementen la dieta y los ejercicios en algunos casos, procedimientos endoscópicos y una cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica lo que hace es que limita el consumo de alimentos y la absorción de nutrientes. Las complicaciones de la obesidad incluyen las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, problemas articulares, apnea del sueño, problemas hepáticos, cáncer como el de mama y colon y problemas psicológicos. Entre los problemas psicológicos está la baja autoestima y la depresión debido al posible bullying que se le puede hacer a una persona con obesidad. Entonces, hablemos de la genética de la obesidad. La obesidad, al igual que la diabetes, se considera una enfermedad de herencia multifactorial debido a la influencia de múltiples genes y factores ambientales. El gen asociado con la obesidad es el gen FTO. La proteína lleva su mismo nombre. Esta proteína está relacionada con el metabolismo y el control del apetito en el cromosoma 16, brazo corto. Ahora hablemos sobre la hipertensión arterial. La hipertensión arterial o presión arterial alta es una condición común que ocurre cuando la presión en las arterias es constantemente elevada. Se mide en milímetros de mercurio y se considera hipertensión a partir de 130-80 milímetros de mercurio. La hipertensión arterial pues tiene su propia clasificación. Se clasifica en normal, hipertensión arterial, en normal, presión arterial alta, hipertensión de etapa 1, hipertensión de etapa 2 y crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva, cabe destacar que es de 180 a 120 milímetros de mercurio y requiere atención médica inmediata. La hipertensión arterial no tratada puede aumentar el riesgo de enfermedades graves como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Es imprescindible mantener un estilo de vida saludable y en algunos casos tomar medicamentos para manejar la hipertensión. La presión arterial se determina por la cantidad de sangre que bombea el corazón y la resistencia que se encuentra en las arterias. Existen dos tipos principales de hipertensión: la hipertensión primaria, que no tiene una causa identificable y se desarrolla gradualmente a lo largo de los años, y la hipertensión secundaria, que aparece repentinamente y es causada por afecciones subyacentes. Además, existe la hipertensión de bata blanca. Esta se produce cuando el paciente está en una cita médica y pues está sufriendo niveles elevados de estrés o de ansiedad. La hipertensión arterial generalmente no presenta síntomas y muchas personas pueden tenerla durante años sin siquiera darse cuenta. Cuando se presentan síntomas pueden incluir dolores de cabeza, falta de aire y sangrados nasales. Estos síntomas pues no son específicos de la enfermedad y suelen aparecer solo en casos graves de hipertensión. Para realizar un diagnóstico de hipertensión, el médico debe realizar un examen médico, debe medir la presión arterial, debe realizar pruebas adicionales como el control ambulatorio, análisis de sangre y orina, electrocardiograma y ecocardiograma. Se debe realizar un tratamiento el tratamiento de la hipertensión arterial conlleva cambios en el estilo de vida, como una dieta baja en sal, que es lo que más se recomienda. Medicamentos, estos medicamentos son diuréticos, ECA, ARA2 y bloqueadores de calcio. Es importante tener en cuenta que el paciente debe tomar sus medicamentos según las indicaciones que le haya dado el médico y no interrumpir bruscamente el tratamiento. Las complicaciones de la hipertensión arterial no controlada pueden causar daño a vasos sanguíneos y órganos. Entre estas complicaciones están el ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, problemas renales y problemas oculares. La hipertensión arterial, al igual que las enfermedades antes mencionadas,
es una enfermedad de herencia multifactorial, influenciada ya por factores genéticos y ambientales. Está influenciada por diferentes genes. Uno de estos genes es el AGT, su proteína es angiotensinogen, en el cromosoma 1, brazo largo 42. Está también el gen ACE, su proteína es la enzima angiotensina cromosoma, la enzima proteína angiotensina, su cromosoma es el 17, brazo largo 23.2. Y por último, el gen NOS3. La proteína es la oxidonitrico sintasa. Cromosoma 7, brazo 7 largo 36. Mi nombre es Gabriela Tejada y voy a continuar hablándoles acerca de las enfermedades de la vida adulta. Iniciaremos hablando acerca del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa de carácter progresivo que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Es la causa más común de demencia y ocasiona por lo regular una pérdida general de la función cognitiva, lo suficientemente grave como para intervenir en la vida diaria de las personas. A medida que avanza esta enfermedad, conduce a una pérdida severa de la capacidad para funcionar de forma independiente. Como ya mencioné anteriormente, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que es de carácter complejo y puede tener causas genéticas y no genéticas. Vamos a trabajar con las que son genéticas. Estas pueden ser de origen hereditario, como también pueden ser de aparición esporádica. También tenemos que en las formas de aparición hereditaria tiene una manifestación temprana, que es antes de los 65 años, y se debe a mutación en genes específicos, como lo son el gen que regula la proteína precursora amiloide, que está ubicado en el cromosoma 21, y la función de este gen es codificar esta proteína, que es precursora amiloide, que se descompone en fragmentos, incluyendo el beta amiloide, que se acumula en placas en el cerebro de los pacientes de Alzheimer, y es un indicio de que están desarrollando esta enfermedad. También tenemos otros genes como el PSEN1, que es el que codifica la proteína penicilina 1, que está ubicado en el cromosoma 14. Este gen es parte de un complejo proteolítico que procesa esta enzima, y su mutación son la causa más común de Alzheimer, que tiene un inicio temprano, es decir, menor de 65 años. También tenemos otro gen parecido, que es el PSEN2, que es el que codifica la proteína presenilina, ubicado en el cromosoma 1, que este también está involucrado en el procesamiento de la APP. Y las mutaciones en este gen son menos comunes, pero podemos encontrar casos de este. También tenemos casos esporádicos que son no hereditarios, que son los que se desarrollan por lo regular a partir de los 65 años, y no se deben a mutaciones genéticas específicas, sino que ciertos factores genéticos pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad, como por ejemplo es el gen APOE, que es el que codifica la proteína apolipoproteína E, que está ubicado en el cromosoma 19. Este gen tiene diferentes alelos, los cuales están asociados con un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Las personas que heredan un alelo, E4 específicamente, tienen un riesgo significativo de desarrollar esta enfermedad, aunque no todos los portadores desarrollarían Alzheimer. Otros factores genéticos, y además de diversas variantes como la que vemos en la diapositiva, que se pueden presentar, son del gen CLU, el gen CR1, el gen PICALM, el gen TREM2 y el SORL1, que están implicados, según investigaciones recientes,
en el riesgo de padecer Alzheimer. Estas variantes genéticas pueden afectar procesos como la inflamación, la reparación celular y el metabolismo de los lípidos. Hay otros factores de riesgo que no necesariamente están relacionados con la parte genética, que son la edad y factores de la salud cardiovascular y el estilo de vida, que también juegan un papel importante en el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Síntomas del Alzheimer. Los principales síntomas que podemos ver, independientemente del origen del Alzheimer o del gen que lo provoque, el signo más característico que todos conocemos es la pérdida de la memoria, al igual que dificultades cognitivas, la desorientación, problemas en el lenguaje, alteración en el juicio y la toma de decisiones, cambios en el comportamiento y la personalidad. Además de eso, pueden ocurrir problemas de la percepción y ya en un estado más avanzado de la enfermedad pueden ocurrir episodios de apatía y también falta de interés. Con respecto a su diagnóstico, el diagnóstico de esta enfermedad es un proceso multidimensional que incluye la recopilación de información a través de la historia clínica, pruebas cognitivas, exámenes físicos, neurológicos, análisis de laboratorio, estudios de imágenes. Continuamos con el tratamiento del Alzheimer. El tratamiento de esta enfermedad incluye medicamentos para mejorar los síntomas, así como intervenciones no farmacológicas, el apoyo al paciente y a sus cuidadores. Vemos que en esta enfermedad se pueden utilizar diferentes medicamentos, pero su tratamiento siempre debe de estar centrado en la condición general del paciente y debe de ser un tratamiento individualista de acuerdo a su condición. También se puede incluir el manejo y las terapias psicológicas y por supuesto la asesoría genética, la cual es crucial para aquellas personas con antecedentes familiares. En la asesoría genética, el especialista debe de proporcionar información sobre el riesgo, las opciones de manejo y el apoyo emocional que siempre se debe de brindar. La combinación del tratamiento médico y la asesoría genética pueden ayudar a los pacientes y a sus familiares a enfrentar los desafíos de esta enfermedad. Continuamos hablando con la siguiente enfermedad, que es la epilepsia. La epilepsia. La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por la predisposición del cerebro a generar crisis epilépticas, que son episodios repentinos y recurrentes de actividad eléctrica anormal en el cerebro. Estas crisis pueden variar de persona a persona. Las causas genéticas de la epilepsia se refieren a mutaciones en genes que pueden predisponer a una persona a experimentar esas crisis epilépticas. Las mismas pueden ser, al igual que en el Alzheimer, hereditarias, así como también nuevas mutaciones genéticas. Tenemos diferentes tipos de epilepsia, pero en este caso lo que vamos a tratar es la epilepsia de origen idiopático, que son las formas de epilepsia que se manifiestan. Son las formas de epilepsia que se manifiestan por caracteres hereditarios. Y se puede sospechar de que hay algún componente genético que esté alterado, como por ejemplo la epilepsia juvenil mioclónica, el síndrome de Dravet, que está asociado con mutaciones del gen SCN1A, el síndrome de Lennox-Gastaut, que está asociado con diferentes mutaciones genéticas, así sucesivamente como otros síndromes que también están asociados. Ahora bien, como podemos ver en pantalla, los genes más comunes que podemos ver es el SCN1A, que este gen codifica una subunidad de canal de sodio y se asocia con el síndrome de Dravet. Las mutaciones en este gen pueden llevar a una disfunción en la excitabilidad neuronal, y eso sucede mediante diversos mecanismos que se lo voy a explicar más adelante. Otros de los genes son el KCNQ2 y el KCNQ3, que codifican canales de potasio y están relacionados con epilepsias benignas, como por ejemplo la epilepsia neonatal.
También tenemos otros genes como son el GABRG2, que parte del receptor GABA. Es un gen que está implicado en la inhibición neuronal y sus mutaciones pueden provocar epilepsia, así como también trastornos de ansiedad. Son muchos genes, como lo mencioné al principio, pero les voy a mencionar solamente los más importantes. También tenemos el POT1 y el DEPDC5, que se asocian con varios síndromes epilépticos, y esos están implicados en la regulación del crecimiento celular, así como también en la función neuronal. El gen DSKL5, que es el que está asociado con un síndrome que lleva su mismo nombre, también provoca crisis epilépticas y problemas en el desarrollo. Ahora bien, ¿por qué mecanismos ocurren estas enfermedades? Se ha demostrado que básicamente ocurre cuando hay alteración en los canales iónicos. Como le mencioné en los dos primeros genes, que estos codifican canales iónicos, que son proteínas que regulan el flujo de iones a través de las membranas celulares. Entonces, esas alteraciones en esos canales pueden provocar una excitabilidad neuronal excesiva y por lo tanto crisis epiléptica. También esto se da por un daño a las proteínas que ayudan a la señalización. Estas mutaciones pueden afectar las proteínas involucradas en la señalización celular y el desarrollo neuronal, lo que puede resultar en anormalidades en la estructura y en la función del cerebro, que de esa manera también se puede desarrollar una epilepsia. Y por último, algunas proteínas que participan en la sinapsis, que estas mutaciones pueden afectarlas. Entonces, como esas proteínas regulan la comunicación entre las neuronas, lo que puede contribuir a aparecer diferentes crisis por la falta de conexión neuronal. Entonces, ¿cómo un paciente llega a tener epilepsia? Por esas causas genéticas que le mencioné. Entonces, estos factores genéticos pueden ser hereditarios, o sea que estos genes predisponen a la epilepsia y puede transmitirse de padres a hijos. Hay diversos patrones de la herencia, que como pueden ser la herencia autosómica dominante, como estuvimos viendo en la última clase, que en este caso una sola copia del gen mutado de uno de los padres es suficiente para aumentar el riesgo de desarrollar epilepsia. Así también puede ser la herencia autosómica recesiva, que en este caso se requieren dos copias del gen mutado, uno de la madre y uno del padre, que estén presentes para que se desarrolle la epilepsia. Continuando con los síntomas, el principal síntoma que vemos en los pacientes son las llamadas convulsiones, que no son más que movimientos espasmódicos incontrolables de los brazos y de las piernas. Secundario a esto viene una pérdida del conocimiento, una confusión temporal, episodios de ausencia, rigidez muscular, entre otros síntomas. Como podemos ver en esta imagen, la característica neurológica principal son ondas cerebrales anormales. Y por supuesto, este sujeto que tenemos aquí, que como quise esquematizar, tiene movimientos incontrolables de su cuerpo, que es el signo con el que mayormente uno distingue la epilepsia, pero no siempre esto ocurre porque hay diferentes manifestaciones, como son las convulsiones tónicas, las convulsiones clónicas o, como mencioné anteriormente, las crisis de ausencia. El diagnóstico de la epilepsia a menudo implica pruebas genéticas que pueden ayudar a identificar mutaciones específicas y determinar la causa de la crisis. Esas pruebas son especialmente útiles para epilepsias raras o individuos con antecedentes familiares de epilepsia. Por último, vamos a estar hablando acerca del tratamiento y la asesoría genética. El tratamiento de la epilepsia conlleva diversos ejes, entre los cuales podemos encontrar en primer lugar
la medicación con antiepilépticos como son el valproato, la motrigina, la carbamazepina y el levetiracetam, que son medicamentos que se utilizan en la mayoría de los casos, pero también podemos tener tratamientos adicionales como la administración de una dieta citogénica, que es una dieta alta en grasas y bajas en carbohidratos que pueden ayudar a controlar las crisis, especialmente en niños con epilepsia resistente al tratamiento. Es muy importante la dieta. Además de eso, estimulación nerviosa, específicamente el nervio vago, que esto puede ayudar a reducir la frecuencia y la gravedad de la crisis en algunos pacientes, y también la cirugía, que en casos donde las crisis son resistentes, que los tratamientos anteriores han fallado y se han fallado los medicamentos, se puede identificar áreas en el cerebro responsables de la crisis y se puede considerar la cirugía para eliminar esta área. También tenemos intervenciones psicosociales, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, que puede ayudar a los pacientes a manejar el impacto emocional de la epilepsia. Y por último, la educación y el apoyo, que proporciona la educación a los pacientes, pero también a sus cuidadores, acerca del manejo y los recursos disponibles para poder mejorar la calidad de vida ante esta enfermedad. Con respecto a la asesoría genética, en primer lugar se debe de hacer una evaluación del riesgo genético. Se elabora un árbol genealógico y para una revisión exhaustiva del historial de la familia, para identificar los patrones hereditarios y discutir las implicaciones de los resultados de las pruebas genéticas. Las pruebas genéticas se hacen específicamente para identificar mutaciones que estén asociadas a las formas hereditarias de epilepsia. Estos resultados pueden informar acerca del pronóstico y ayudar a guiar las decisiones acerca del tratamiento. La información genética que debe de brindar el genetista se debe de discutir con la familia y con su médico de cabecera. Por supuesto, la parte más importante de la asesoría genética es brindar un apoyo, además de genético, también un apoyo emocional y psicológico. Entonces, en se debe de brindar apoyo al individuo que está enfermo y a su familia para poder lidiar con el estrés y la ansiedad que se relaciona con el diagnóstico de la epilepsia y el riesgo genético que esto puede desencadenar. Por último, para concluir esta exposición, estaremos hablando acerca del cáncer. El cáncer es un conjunto de enfermedades caracterizadas por el crecimiento descontrolado de células anormales en nuestro cuerpo. Estas células pueden invadir y destruir tejidos sanos y pueden diseminarse a otras partes del cuerpo a través del sistema linfático y el torrente sanguíneo. Tenemos diferentes tipos de cáncer y por supuesto vamos a tener diferentes genes que van a estar involucrados en su aparición. Entre los tipos de cáncer que tenemos es el cáncer denominado carcinoma, que es un cáncer que se origina en células epiteliales, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el cáncer colorectal. También tenemos los sarcomas, que es el cáncer que se origina en tejido conectivo como los huesos, los músculos y los cartílagos. También tenemos la leucemia, que es cuando el cáncer afecta las células sanguíneas y la médula ósea. También tenemos el melanoma, que es el cáncer que se origina en los melanocitos. Y otros tipos de cáncer que tenemos, pero esos son los más importantes. Como le mencioné al principio, tenemos diferentes causas, pero los factores genéticos se deben a mutaciones hereditarias en genes específicos que pueden predisponer a ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, el BRCA1 y el BRCA2, que están asociados a un mayor riesgo de padecer cáncer de mama y de ovario. Además, hay
Hay otros factores de riesgo del cáncer, como son la exposición a carcinógenos, como sustancias químicas y agentes físicos que pueden causar cáncer, como el tabaco, las radiaciones ultravioletas, las radiaciones ionizantes y sustancias químicas industriales y contaminantes ambientales, y por supuesto el estilo de vida, como factores como la dieta, la actividad física, el consumo de alcohol, el sobrepeso, y que pueden influir en el riesgo de desarrollar cáncer. Entre los síntomas del cáncer tenemos una pérdida de peso inexplicable, tenemos la fatiga persistente, cambios en la piel como son la presencia de lunares que tienen un color, una forma, un tamaño fuera de lo común, la tos persistente o dificultad para respirar, el sangrado o secreción inusual, como podemos ver aquí, como puede ser hematuria o melena, y dolores o molestias que no desaparecen. Con respecto a su diagnóstico, tenemos varios procedimientos o pruebas que se pueden realizar, entre los cuales tenemos el examen físico, que es la evaluación inicial que se le debe realizar a todos los pacientes en todo tipo de enfermedades. También tenemos imágenes médicas que se pueden realizar, tales como radiografías, tomografías computarizadas. Están también las resonancias magnéticas y las ecografías. En algunos casos también es necesario la realización de biopsias, que es para extracción de una muestra del tejido para su análisis microscópicos, y pruebas de laboratorio que son las analíticas de sangre y de otros fluidos corporales para detectar los marcadores tumorales. El tratamiento del cáncer depende del tipo de cáncer que sea. También debe de ser un tratamiento enfocado en las características y condiciones generales del paciente. Este sí debe de ser un tratamiento individualizado y tomando en cuenta las condiciones genéticas que tenga el paciente, así como también sus condiciones de salud y sus condiciones económicas. Como vemos en esta imagen, donde este especialista está pensando qué tratamiento puede escoger para su paciente, hay diversas opciones, dentro de los cuales tenemos la cirugía, que se utiliza para la eliminación del tumor y el tejido circundante. También está la radioterapia, que es uno de los más comunes que vemos, que es el uso de radiación para destruir células cancerosas o reducir tumores. También tenemos la quimioterapia, que es el uso de medicamentos para destruir células cancerosas, y a menudo se utiliza también para el cáncer, donde las células se dividen rápidamente. Esas son los 3 tipos de tratamiento más comunes que podemos ver, pero también hay otras opciones, como también está la terapia hormonal. En la terapia hormonal lo que se hace básicamente es bloquear las hormonas para bloquear hormonas que puedan promover el crecimiento de ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama y el cáncer de próstata. También tenemos las terapias dirigidas, que son medicamentos que atacan mutaciones específicas en las células cancerosas, y la inmunoterapia, que estimula el sistema inmunológico para ayudar a combatir el cáncer. El cáncer se previene de diferentes formas, de diferentes maneras, ayudando a la disminución de la predisposición de sufrir esta enfermedad, como son evitar el consumo de tabaco, mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física, protegerse del sol y realizar chequeos médicos regulares. Ya en la asesoría genética es un proceso que implica una relación muy estrecha entre el individuo, la familia y el genetista, ya que en la asesoría genética se va a ayudar al paciente a comprender la información genética relacionada con su salud y el riesgo de transmitirla a futuras generaciones. Entonces se debe hacer una evaluación de riesgo, se debe realizar la interpretación de las pruebas genéticas con un enfoque ético,
Se debe de hacer diversas opciones de manejo para su tratamiento, así como también el monitoreo y la prevención de diversas manifestaciones que pueda tener el paciente. Y por supuesto, todo esto se debe basar en un apoyo emocional, porque se sabe que las familias y los individuos se enfrentan un momento muy difícil donde se deben de tomar también decisiones difíciles. Entonces siempre se debe preocupar darle un apoyo psicológico y emocional a los pacientes. Entonces, en la asesoría genética lo que básicamente se va a buscar es la historia de la familia con respecto a las enfermedades genéticas, a cáncer, enfermedades metabólicas o a trastornos hereditarios. Entonces se debe de verificar las pruebas médicas que tengan resultados anormales, los cuales sugieran una condición genética. Se debe también de realizarse una asesoría genética cuando haya condiciones de salud que no hayan sido diagnosticadas y que se sospeche que sea de origen genético. Entonces, en primer lugar, siempre se realiza el árbol genealógico. Se debe realizar una historia clínica en caso de que sea necesario. Se hace la evaluación de los riesgos dependiendo del árbol genealógico. Se pueden identificar diversos factores realizando pruebas genéticas y su interpretación de los resultados siempre debe de hacerse entre la familia, el paciente y el genetista, y estas entonces brindarán un panorama de cómo brindar al paciente recomendaciones para el manejo, la prevención de las condiciones genéticas que tiene, y así como también información sobre recursos y grupos de apoyo, siempre tomando en cuenta que esos resultados deben de tener un carácter de confidencialidad, decisiones informadas, y tomar en cuenta siempre el aspecto psicológico por el impacto que esto genera en el paciente. Hasta aquí ha llegado nuestra exposición, esperando que haya sido de su provecho las informaciones que le hemos brindado. Muchas gracias.